A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, junto a Matthew Armijos, abordaremos un importante derecho desde nuestra perspectiva y en el marco de la discusión en el Parlamento andino que corresponde a la CAN, que es el derecho al olvido. Justamente como nos establece Dani en este interludio, el derecho al olvido es uno de estos derechos que ha quedado como que un poco en el aire dentro de las distintas discusiones que hemos mantenido en la ejecución de distinta normativa que puede llegar a tener relación o no con ello. Es así como el derecho al olvido constituye justamente una facultad a la cual tenemos acceso cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se desindexen cierto contenido, cierta información con respecto a mí o a mis actividades o a mis operaciones que quizás puedan gestionar o generar algún detrimento a alguno de mis derechos o que puedan generar algún detrimento, por ejemplo, a mi personalidad, a mi dignidad humana como tal. Entonces, el derecho al olvido se configura justamente como este elemento ¿para qué? Para que esa información ya no sea localizable en primera instancia buscándome directamente, sino que se encuentre todavía, se mantenga esa información, pero que justamente este enlace, esta conexión que se genera con mis datos personales para acceder a esa información, se bloquee, se suspenda o se elimine completamente de forma que yo no pueda tener acceso de esta manera a través de una búsqueda fácil, sino que esa información quizás se mantenga en distintos registros, distintos archivos por temas propiamente de interés público, por temas propiamente incluso de la garantía de mi derecho a la protección de datos personales y la garantía también al desarrollo propio de mi identidad. Y justamente este es un derecho bastante controvertido. Todo esto en virtud de que, como su nombre lo dice, es buscar que la red olvide alguna situación que puede de alguna forma vulnerar o causarme discriminación en el uso de esta información. Tenemos como corrientes a favor de este derecho al olvido y tenemos corrientes en contra. Es importante empezar a entender cuáles son las limitaciones cuando opera este derecho al olvido para justamente poder saber si es necesario garantizarlo, si en realidad corresponde o es un derecho o quizás justamente como quienes están en contra dicen es una forma de eliminar los antecedentes de una persona. Entonces, desde esa perspectiva es importante entender que el derecho al olvido no busca la eliminación. Lo que pretende el derecho al olvido es desvincular de una búsqueda en distintos tipos de buscadores, valga la redundancia, de una persona respecto de un hecho. Por ejemplo, cuando yo pongo en Google mi nombre, Daniela Macías, salen noticias relacionadas a mi desarrollo, mi desempeño profesional o a aquellas cosas que académicamente yo he podido participar, como artículos, etcétera. Pero suele suceder sobre todo con aquellas personas que son expuestas altamente a nivel político, a nivel de farándula, que de alguna forma alguna actuación puede haber sido objeto de alguna noticia, como por ejemplo en España sucedió que había un candidato a una alcaldía de un estado y lo que terminó sucediendo es que hace años previos la persona había hecho pipí en una pileta
y esa noticia se empezó a hacer relevante porque él estaba siendo un candidato que era políticamente relevante. Lo que él pedía o lo que él solicitaba es que la noticia sobre este hecho, que nada tenía que ver con su desempeño profesional, con el tema político que él estaba gestionando, sea desindexada. ¿Qué quiere decir desindexada? Desvinculada, que cuando uno ponga este nombre dentro del buscador, no aparezca de primero esta noticia, sino que salgan los aspectos relevantes a su campaña o a su desempeño profesional. Si uno después de todo conoce que esta noticia estaba siendo publicada por algún periódico, lo podía buscar dentro de la página web de este periódico, pero no es lo primero que salta cuando uno busca con el nombre y apellido de esta persona. Y así nace el derecho al olvido, que justamente busca eso, no busca eliminar, busca desindexar. Pero desde una perspectiva negativa hay hechos que realmente no se deberían olvidar, sobre todo cuando hablamos de aspectos políticos que pueden estar vinculados a temas de corrupción. Entonces, las personas que están en contra, lo que manifiestan o lo que buscan es evitar que estos hechos se desvinculen de las búsquedas que se hacen a través de Google, Bing, entre otros, para que las personas puedan acceder a esta información y conocer a sus candidatos o conocer a las personas que están ejerciendo el poder. Entonces tenemos esta dicotomía en donde por un lado tenemos esta forma de evitar que nos causen discriminación, sobre todo ahora que la red no olvida y cuando por ejemplo somos jóvenes no medimos cuán peligroso puede ser compartir todo en internet. Entonces resulta que yo con mis amigos subí fotografías de una fiesta en donde yo estaba bebiendo y estas búsquedas salen primero porque mi perfil de Facebook o mi perfil de LinkedIn o mi perfil de Twitter, ahora X, Instagram, entre otras redes sociales, es lo primero que salta cuando uno googlea de alguna forma mi nombre. Y no sabemos que esto puede afectar, por ejemplo, el día de mañana a un ingreso a una universidad de prestigio, porque ellas justamente lo que hacen para evaluar si me dan una beca, si me permiten acceder a esta universidad, justamente es poner mi nombre en Google para saber qué tipo de persona soy. Entonces, en esos casos en donde yo no pensé porque tenía tal vez 15 años, 16 años, puede llegarme a afectar el día de mañana para entrar a estudiar la universidad o una maestría. Y ahí es cuando las personas dicen el derecho al olvido es necesario, porque justamente eso no me define como persona, no es parte de mi perfil y por lo tanto ese dato que se está exponiendo ahí no debería ser utilizado para determinar si yo puedo acceder a una beca o no, o yo puedo acceder a la universidad o no, y eso puede causar una impresión. Lo mismo pasa con los trabajos. Grandes empresas multinacionales lo que hacen es googlear a una persona justamente para saber el tipo de persona que voy a contratar. Y si utilizamos estas imágenes de cuando yo era adolescente, esto podría llegar a afectar justamente si yo puedo entrar o no puedo entrar a un trabajo, causando discriminación, vulnerando mi dignidad y evitando que yo pueda acceder a un derecho, que es el derecho a trabajar o el derecho a estudiar. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho al olvido se ha ido regulando a lo largo del tiempo. En algunos casos sí, ha sido bastante controvertido. Grandes organizaciones como Google han tenido sanciones bastante fuertes en virtud de que no han desindexado esta información. Tenemos, por ejemplo, aquellos casos como en nuestro país sucedió hace algunos años, de una mujer que fue grabada por su esposo saliendo de un lugar poco apropiado y este video se hizo viral. Y de esa manera la persona queda estigmatizada porque de alguna forma la sociedad empieza a juzgar. Y Internet, como sabemos, por principio no olvida, es lo primero que vamos a ver de esta persona y lo que se busca justamente es evitar que eso suceda y que se revictimice a una persona que ha sido víctima de violencia. Por ejemplo, en este caso, en donde el esposo expuso un video bastante comprometedor y en algunos casos en donde se comprometen videos íntimos de parejas, deben quedar eliminados de alguna forma o no debe ser fácil acceder a ellos. En nuestra legislación, por ejemplo, no hemos reconocido todavía el derecho al olvido con ese nombre, pero sí tenemos algunos derechos que tratan de reforzar esta idea, que es la suspensión, el derecho de eliminación de información de bases de datos a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Sin embargo, ahora se está discutiendo un marco normativo en el Parlamento andino que es aplicable a todos los países que conformamos la CAN. Y en virtud de ello empezamos otra vez a hablar del derecho al olvido con esencia y como tal.
En el Ecuador hemos visto cómo alguna normativa empieza a tocar este tema. De hecho, hace algún tiempo salió un tema de un registro a través de una ley para erradicar la violencia sexual, un registro de violadores, por ejemplo, y la Corte Constitucional justamente estableció que esta norma no es viable, que esta norma transgrede estos derechos o principios constitucionales, en virtud de que una persona que ha cumplido su sentencia no puede ser estigmatizada por largo tiempo después de eso, porque si no estaríamos dándole una condena de por vida, cuando en el Ecuador no se reconoce una condena de por vida respecto a este tipo de delitos. Entonces empezamos a ver que ya es necesario empezar a tocar estos temas, porque el derecho al olvido es un tema bastante complejo. La solución, creo yo, no es no regularlo, sino más bien regularlo de forma adecuada para que no sea mal utilizado, para que no pierda su esencia o su naturaleza, porque evidentemente busca proteger a personas que están siendo vulneradas en su dignidad, en su honra, en su buen nombre, en su privacidad, incluso por estos videos de contenido explícito, pero no podría ser utilizado para sacar un provecho para que la gente olvide y promover temas de corrupción o promover temas relacionados a este. Y justamente lo que tú nos comentas es súper valioso. ¿Por qué? Porque en estas dos corrientes que existen, una a favor del derecho al olvido, otra contraria en el derecho al olvido, lo que deben llegar es justamente establecer cuáles son esos acuerdos que nos van a llegar a determinar los límites del derecho al olvido. Y justamente a través de la regulación vamos a poder determinar cómo se va a aplicar este derecho al olvido, cuáles van a ser los límites, como tú muy bien nos decías. Por ejemplo, un límite puede ser temas de interés público, temas de transparencia. Quizás otro límite puede llegar a ser tus propios derechos, la dignidad humana. Entonces hay que establecer cómo en el ejercicio del derecho al olvido se van a establecer los límites propiamente de ese derecho. ¿Para qué? Para que no se contrapongan con otros y de esa manera pueda ejercerse de forma libre y de forma tranquila este derecho, que no exista justamente esta dicotomía o esta pelea entre los distintos bandos, sino que entre ellos busquen justamente cuáles son esas limitaciones, cuáles son esos aspectos relevantes que les permitan entonces desarrollar una norma, porque adicionalmente, como es una decisión emitida por el Parlamento andino, constituye una norma de directa e inmediata aplicación por parte del Estado ecuatoriano. Entonces justamente nos encontramos también en un momento crucial en el cual vamos a empezar a hablar del derecho al olvido ya a nivel parlamentario, ya a nivel regional, y que entre todas las naciones que conforman la Comunidad Andina de Naciones van a decidir justamente si esta norma, esta decisión que van a emitir va a ser aplicable por todos los estados y por lo tanto va a ser un derecho adicional al cual nosotros mantenemos. Y justamente para ello es importante entender esto desde una perspectiva de la huella digital, como tú muy bien nos decías. Cada una de nuestras interacciones en la red y cada una de las interacciones que generen información sobre nosotros en la red construyen una huella digital. Y justamente este derecho al olvido nos permite el libre ejercicio propiamente y el dominio, la autodeterminación informativa que yo tengo sobre mi propia huella digital. Y es por eso que, como tú dices, en principio el Internet no olvida. No olvida por distintas razones. Como hablábamos, interés público. No olvida también por un tratamiento de tus datos personales que permita hacer esas búsquedas, encontrarte a ti mismo dentro de tu huella digital. No olvida también porque hay algunas noticias relevantes que se generan dentro de la investigación periodística y que como tal permanecen dentro del Internet, y además en todos estos servidores se conservan este conjunto de información, ya sea nuestra, sea de cualquier persona, o sea de un conjunto de personas, de forma que permiten justamente este principio básico del Internet, que es el acceso a la información de forma libre. Ahora, en ese acceso a la información de forma libre hay que buscar justamente los límites. Como tú muy bien nos decías, ya en Ecuador
si bien no está regulado como tal, como un derecho al olvido que nos permita desindexar de los motores de búsqueda o desvincular de estos motores de búsqueda justamente este acceso a estas distintas noticias o estos distintos tipos de información o de videos que pueden encontrarse dentro de la red, ya la Ley de Protección de Datos Personales nos permite hacer ciertas cositas. ¿Por qué? Porque garantiza nuestro derecho a la autodeterminación informativa. Entre ello es yo decidir para qué y por qué usan mi información dentro de un determinado lugar, sector, empresa, compañía o el propio Estado. Es así como entonces la norma ya nos prevé, como tú nos decías, el derecho a la suspensión, el derecho a la eliminación quizás, y que nos permite ya ejercer ciertos aspectos. Sin embargo, por ejemplo, si es que yo ejerzo mi derecho a la suspensión del tratamiento, lo que va a terminar pasando es que justamente lo que haga la compañía es no tratar mi dato personal, dejar de tratar ahí, suspender esa actividad o esa finalidad, ese propósito para el cual usan mis datos. Ahora, en el derecho al olvido es como que una especie de suspensión, pero que va a mantener ese dato en la línea y lo que hace es justamente desvincular y desindexar. Entonces es por eso que ya resulta aún más necesario ver estas nuevas perspectivas, estos nuevos derechos, de forma que me permitan complementar justamente esta autodeterminación informativa. Como tú lo dices, la Ley de Protección de Datos Personales hoy por hoy nos ayuda un montón, porque ya hoy en día nosotros somos justamente dueños de esta decisión sobre el uso de nuestros datos personales. Sin embargo, también hay estos otros aspectos que quizás se quedan un poquito por fuera y que sería ya bueno irlos regulando, justamente para saber cómo se va a aplicar en registros públicos, cómo se va a aplicar quizás en justamente estas entidades que tienen una mayor cantidad de información que directamente se vincula con mi pasado, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, cómo se va a aplicar ahora sí con los motores de búsqueda o cómo se va a aplicar en los distintos registros públicos que se encuentran en el Ecuador y cómo el ente rector de los registros públicos va a lograr generar también esta interconexión garantizando el derecho al olvido, porque justamente esa desindexación no solo me permite la desvinculación de los motores de búsqueda, sino que también me puede llegar a permitir la desvinculación de estos esquemas de interconexión dentro del propio Estado, dentro de las instituciones privadas, para que en la primera búsqueda no se reflejen justamente ese tipo de datos, sin que eso quiera decir que se vayan a eliminar. Y justamente la idea esencial de este derecho al olvido es lograr un equilibrio en como tú bien lo mencionabas, este libre acceso que tenemos a la información, porque de todas formas vivimos en una sociedad red, una sociedad basada en datos, en donde hablamos de economía digital y del dato, en donde este activo es necesario para conocer cómo vamos a llegar de mejor manera y con qué productos, para mover no solo los servicios privados, por así decirlo, o el comercio, sino también cómo el Estado llega a satisfacer las necesidades de la población de forma más eficiente. Eso no tiene por qué cambiar. La comunicación, el conectar a las personas es algo necesario. ¿Por qué? Porque la información nos va a ayudar a generar conocimiento. ¿Para qué? Para tomar decisiones como ciudadanía. Justamente tener estas acciones de control, de fiscalización, de saber qué estamos haciendo cuando hablamos de personas que están siendo expuestas políticamente, que ejercen el poder actualmente o que quieren o que pretenden ejercer este poder. Incluso para generar más espacios en las distintas actividades o en los distintos sectores. Sin embargo, no podemos negar que, como tú bien mencionas, la huella digital, que es esta composición del ser humano en este espacio digital, en este espacio de tecnología, en donde se traduce a la persona física, en este caso, por ejemplo, Daniela, en este entorno virtual que conforma que está conformado netamente por información. En el espacio físico yo estoy conformada por mi cuerpo, por el espacio que ocupo, por las ideas que expreso, pero en el espacio digital
los datos, justamente esta huella digital, es este conjunto de información que compone el quién yo soy, mi identidad en este espacio digital. Y entonces, cuando esta identidad se ve afectada por información que cumple ciertos requisitos, pero que de todas formas causa afectaciones a mi dignidad, causa discriminación, causa alguna vulneración a mis derechos, es entonces cuando se vuelve necesario garantizar que esta información tiene que de alguna forma, no puede eliminarse como decíamos, pero sí tiene que no ser lo primero que se exponga sobre mí. Si yo me he sacrificado toda mi vida estudiando, generando reconocimientos, generando todo un espacio profesional, ¿para qué? Para poder desarrollarme y desenvolverme en este mundo de la economía digital, en este mundo de la economía del dato. Resulta que un error puede marcar todo este desarrollo y tenemos un derecho esencial, que es el derecho a equivocarnos. Todos tenemos el derecho a equivocarnos. Lo que no puede suceder es que por una equivocación seamos condenados a no recibir o no acceder a productos, servicios dados desde el Estado o por un privado, porque el día de mañana ya existen análisis de perfiles, incluso que para saber si me van a otorgar un crédito se utilizan datos de forma desproporcionada, como por ejemplo si yo bebo, si yo consumo drogas, para determinar si soy un buen pagador o un mal pagador. Y muchas veces ese error podría decantar el día de mañana en que no me den un crédito para acceder a una vivienda o para acceder a mis estudios o incluso para temas de salud. Cuando las personas evolucionamos, cuando las personas nos desarrollamos, generamos más niveles de madurez, este error podría llegar a marcar la vida de una persona. Entonces, este derecho al olvido justamente lo que busca o lo que tiene en esencia como naturaleza es buscar que la persona no sea juzgada o prejuzgada por este tipo de situaciones. Ahora, que sí existen personas malintencionadas que pretenden utilizar este derecho para tapar ciertas cosas que son de interés público, como tú bien decías, o que son necesarias para el control y la fiscalización de las personas, encuentras tú el límite justamente, pero el negarse a su regulación, el negarse a su reconocimiento, primero que ya no es factible porque, como tú bien mencionabas, ya a nivel regional se está regulando y el Ecuador al ser parte de esta comunidad andina de naciones, pues tiene que acatar esta regulación. El problema empieza a radicar ya en su aplicación, porque o nos vamos a quedar retrasados y no vamos a saber cómo aplicar esto y nos va a pasar que a la mala vamos a tener que aprender a regular o va a quedar a discrecionalidad de un juez cuándo es aplicable o cuándo no, o empezamos a regular esto de manera proactiva, de forma eficiente, y así generamos un espacio seguro de seguridad jurídica para saber cuándo sí aplica este derecho al olvido y cuándo no. Es así como entonces el derecho al olvido se ha convertido en un eje transversal en la comunicación que mantenemos hoy en día y más aún con su discusión en el Parlamento andino. Esto ha sido Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,